Buenos días, hermanos del Templo Bautista de South Houston y a todos aquellos que nos ven que no son de aquí, del área de Houston. Que Dios les bendiga mucho y nuevamente por medio de las redes sociales, enseñando la clase de la escuela dominical, la lección número 52. Culminamos con este libro de este año. Ya son 52 lecciones, ya hemos pasado un año estudiando diferentes libros de la Biblia y ya la semana que viene comenzamos con uno nuevo, con otros más libros de la Biblia. Y hoy la lección es lo que Dios denuncia, lo que Dios demanda de su pueblo. Y así terminamos la lección de Miqueas. Hoy vamos a estar en el capítulo 6 y 7 de Miqueas. Hermanos, hoy domingo 1 de agosto. Ya se fue los primeros 7 meses del año y ya comenzamos un nuevo mes. Recuerde, a las 11:15 comienza el culto. Recuerde, repito, a las 11:15. Lleguemos a tiempo, hermano. También les informo que es muy importante que, sobre todo, ya ustedes han visto los números, como han ido otra vez el COVID para arriba muy rápido, y se debe a que esta variante es mucho más transmisible. Y también ya los estudios están diciendo, están reportando que al parecer esta variante le gusta mucho donde se pega. No voy a entrar en detalles. Se pega mucho más fuerte, por lo tanto se aloja más fuerte también en los pulmones, y hay quienes dicen que personas aún asintomáticas pueden tener una carga viral en sus pulmones de hasta 1000 veces más que la cepa pasada, la variante pasada. Así que por eso es que es más transmisible. Y por eso le pedimos que por favor mantenga su mascarilla puesta todo el tiempo, cubriéndose la nariz, más importante aún, porque si usted puede tener el virus, aunque no tenga síntomas, usted puede seguir lo que transmitiendo y llevándolo a otros lugares, sobre todo afectando a aquellos que aún no se han vacunado. Si no lo ha hecho, hágalo. Todos los estudios, las estadísticas, los resultados siguen indicando que los vacunados salen mucho mejor. Que algunos se han enfermado, pero el 99% de las fatalidades hasta el día de hoy son de los no vacunados. Así que, y más del 90%, 91% de los hospitalizados son no vacunados. Por favor, use la mascarilla todo el tiempo. Comience otra vez a alejarse un poquito de la gente, mantenga otra vez distancia. Cuídese usted, pero también, como digo, usted vacunado puede también llevarle a otros. Es para que tampoco le lleves a otros y puedan también afectar a los no vacunados. Bien, hermanos, sigamos orando unos por los otros. Los planes, el domingo que viene, si el COVID no nos dice otra cosa, confiamos en el Señor que podamos tener ya nuestra primera, volver otra vez a la escuela dominical en la iglesia en una forma presencial. Por supuesto, vamos a acomodar, sentar las personas lo más aisladas posible, alejadas posible, mantener distancia con la mascarilla todo el tiempo. Les aseguro que sí, voy a buscar la manera, se va a grabar la clase, pero en la iglesia, y luego que se den la clase, entonces se pondrá en las redes sociales para todos esos amigos que nos escuchan, que se han conectado desde marzo del año 2020, que se puedan seguir conectando y siendo de bendición estas clases para ustedes. Así que no se preocupen, que les vamos a buscar la manera de poner estas clases. Vamos rápido, vamos entonces a Miqueas 6 y 7, culminamos con este estudio. Ya hemos visto que Miqueas ha profetizado que viene ya finalmente la destrucción. Ahora es más bien para Judá, ya las tribus del norte de Israel ya se fueron con los asirios y ya pronto viene Babilonia a invadir las tribus del sur. Y miren lo que vamos a ver en el capítulo 6 de Miqueas y lo que el profeta le dice ahora al pueblo. Y el versículo del 1 al 4 es bien curioso, porque el profeta lo que narra, lo que describe aquí, es como si Dios llevara a juicio, llevara a una corte a Israel. O sea, voy a hacer un pleito contigo. Dice el versículo 1 así: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Los testigos de Dios, su jurado podría ser también, o sus testigos, es la naturaleza, son los montes. ¿Por qué? Porque han estado ahí siempre, toda la vida, y han visto todo lo que ha hecho Dios, y han visto también cómo el pueblo de Israel o de Judá ha actuado. Es como que dice, bueno, pero ahora yo traje mis testigos. ¿Quiénes son los tuyos? Para que vean que sí, hay un pleito contigo y queremos pues llevar esto a ser un litigio para que llevemos a cuenta
y hagamos cuenta de las cosas que han pasado. A ver quién es el que ha actuado mal, o ustedes o yo. Eso es todo lo que quiere decir el profeta de parte de Dios. Versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Se fijan? Dios lo lleva a un juicio, tiene sus testigos, que son los montes, los collados, los cimientos de la tierra, la montaña, toda la creación, y le dice, ahora, delante de estos testigos, dime cómo yo te he fallado. Hermanos, Dios nunca ha fallado contra nosotros. Nosotros fallamos contra Dios. Pero esta es una manera de Dios de confrontar a Israel para que ellos mismos se den cuenta y reflexionen en un momento y digan, pero si es que Dios en ningún momento nos ha faltado. Nosotros le hemos faltado a Él. Así pasa hoy día, todo el tiempo. Miren la humanidad como estamos hoy día. Las barbaridades que dice la gente allá afuera. Y como hablan de Dios, como si Dios le debiera algo. Sería interesante traer esa misma pregunta hoy, en el siglo XXI, en el año 21, y preguntarle a la humanidad en qué te ha hecho daño Dios. ¿En qué Dios ha sido malo, ha sido injusto? ¿En qué Dios ha sido, vamos a decir, una persona que ha sido indiferente? Vamos, que el mundo le responda a Dios. No hay manera. Y si Dios volvería nuevamente a buscar como testigos el sol, la luna, las estrellas, los montes, las montañas, los mares, toda su creación, porque por ya miles y miles de años son testigos de cómo la humanidad se ha comportado y le ha respondido a un Dios tan bueno como es nuestro Señor y Creador. No hay respuesta, no hay respuesta, pero aún así hay gente allá afuera que no temen de Dios, que son capaces de responderle a Dios. Se supone que no puede haber respuesta, no puede haber respuesta. Un corazón sincero es realmente que reconozca que Dios es todo, es para doblarse, mirar el piso y decir, nada, Señor, todo tú lo has hecho perfecto. Muchas veces nosotros necesitamos ser confrontados de esa manera porque a veces suceden cosas en las vidas que sin querer, como decía un programa de televisión, sin querer queriendo, a veces echamos la culpa a Dios, hacemos a Dios responsable de nuestra situación. Y no es Dios, no es Dios. Hay cosas que pueden venir por nuestras malas decisiones, por no haber seguido el camino de Dios, y aún así Dios que es misericordioso y por eso muestra su amor y es capaz de traernos. A veces son situaciones que vienen que intencionalmente sabiendo que a Dios no le agrada y aún así que hicimos lo contrario a lo que dice su palabra y tiene consecuencias también. A veces suceden cosas que no tienen nada que ver porque hicimos mal o tomamos mala decisión o por un pecado, simplemente porque estamos en un mundo que es un mundo pecador. Y el mundo en todo sí, hay cosas que suceden, son cosas malas que van a suceder sin tener nada que ver con el pecado. Pero a veces le echamos la culpa a Dios. O a veces pensamos, Dios me está castigando por esto o por aquello. O Dios me está... Hermanos, si queremos seguir a buscarle una manera de echarle la culpa o la responsabilidad a otros y no a nosotros. Yo siempre uso como ejemplo muy bíblico y está en Génesis. Adán, a quien le echó la culpa fue a Eva por el pecado. La mujer que tú me diste. No es la culpa, no es de Eva. La culpa es tuya por darme a esa mujer. ¿Se fijan? Enseguida ya ahí vimos que el pecado, lo primero que provocó o creó en la humanidad fue que buscar a otro culpable. Y lo primero que hace el pecado, lo primero que hacemos es que zafarnos de nuestra responsabilidad y de darle cuentas a Dios. Dios es bueno, Dios ha sido bueno y Dios seguirá siendo bueno. El pueblo fue quien se alejó del Señor. Y meditemos en eso siempre. Y a veces nos da enojo y a veces pensamos que Dios no nos está escuchando. Pero vengamos en oración a Dios. Dios nos escucha, Dios nos entiende. Pero Dios quiere que entendamos que Él es nuestro Dios y Padre Celestial. Y si estamos en Cristo, tenemos confianza para ir delante de Él y platicarle todo, tal como nos sentimos. Hermanos, el Señor está aquí reclamando a Israel. Díganme en qué yo he fallado para que ustedes se comporten así conmigo. Dice el versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Y empieza a recordarle el favor más grande que le había hecho hasta ese momento. Los sacó de casa de servidumbre, eran esclavos. Y menciona líderes aquí que participaron durante esa salida de Egipto, durante ese momento en que Dios los sacó
de la casa servidumbre a llevarlo a una tierra prometida. Les recuerda de dónde lo sacó. Igual con nosotros. Quizás cuántos de nosotros, cuántas personas han llegado a la iglesia y se han apartado. Y quizás le echan la culpa a Dios por la situación que está. Y sería interesante que Dios le dijera, mira de dónde te saqué de la qué, de las tinieblas y te traje a la luz que admirable que es Jesucristo. Tú te fuiste, tú me abandonaste. Tú te fuiste otra vez a coquetear las cosas del mundo. Quizás nunca realmente tuviste un encuentro verdadero con Jesucristo. Quizás fue solamente por emoción, quizás simplemente fue por necesidad, o quizás por temor. Hay gente que se convierte por temor en el infierno. Bueno, pues, y qué bueno, también es válido, ¿no? Porque Dios trabaja también de esa manera. Lo importante es que acepten de corazón al Señor. Pero al pasar el tiempo quizás no echaron raíces firmes, como dice Jesús en la parábola de las semillas, ¿no? Hablaba no hace mucho con alguien y decía que es interesante que en esa enseñanza de Jesús, de donde cae la semilla en diferentes tierras, Jesús no dice cuánto tiempo va a pasar, es solamente que describe acontecimientos naturales que ocurren en la vegetación. Se cayó en la piedra o vinieron los arbustos o vino que la mala hierba y se la comió, la ahogó, bueno, diferentes cosas. No dice cuánto tiempo pasa. En otras palabras, que hay quien puede escuchar la palabra de Cristo y no sabemos cuánto tiempo va a permanecer. No sabemos cuando venga realmente la verdadera crisis y ahí entonces muestran si realmente están firmes o no en Jesucristo. Pero en fin, la idea de lo que quiero traer aquí es que Dios reclama y le pide al pueblo, dime en qué yo te he fallado. Porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido claro. Hoy día la palabra más clara no se puede predicar o enseñar. ¿Cuánta gente no se le enseña la verdad todas las semanas? Y aún así, decía el pastor el miércoles en su estudio bíblico, que les aconsejo que lo vuelvan a escuchar. Este miércoles se va a repetir nuevamente la conclusión del Sermón del Monte. Y hermano, sí es una lección. O hago una cosa o no la hago, simple. Pero ya Dios nos ha mostrado su palabra. Él quiere lo que sabe. Ya nosotros sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si no lo hacemos, es porque somos necios. Porque sabiendo algo y no hacerla, es de necios. Sí, es de necios. ¿Saben por qué Jesús utiliza la idea de ilustración de construir en una roca o sobre la arena? Porque en aquella época era lógico y sabía todo el mundo que era una brutalidad, por decirlo así. Pasa que el pastor fue más diplomático que yo. El construir sobre arena, todo el mundo sabía que era de locos. Era de locos. Y Jesús dice, y aún así compararé al que escucha estas palabras y no las hace como el que construyó su casa sobre la arena. Eso es un necio. Sabiendo que no funciona y aún así se arriesgan. ¿Por qué? Porque cometen el pecado de adivinación. ¿Y cuál es el pecado de adivinación? En la Biblia, en el Viejo Testamento, dice que es igual al pecado de la soberbia, porque creen que se lo saben todo. Creen que no me va a pasar nada. Yo sé cómo construir sobre arena. No, si yo me las he ingeniado de manera... Entonces, son estos genios de la insuficiencia que se creen que se la saben todas y creen que saben más que el mismo Dios. Por eso Jesús utiliza la ilustración de la arena y la roca, porque era obvio. Hoy día se predica, se enseña la palabra y aquí a Israel es obvio. Jehová te enseñó la palabra, estuvo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ese templo. Cuando te sacó de Egipto, la nube de día, la nube de fuego de noche, el maná, los codornices, cuando hubo agua que salió del desierto, cuando caminaron entre ríos, el mar, todo lo que ha hecho Dios con este pueblo, y aún así siguen haciendo lo que ellos quieran o se iban a copiar lo de otros pueblos. Hoy día sucede con mucha gente en la iglesia de igual manera. No es que solamente entra por un oído y sale por otro. Es que cierran, yo creo que es que cierran las orejas. Ni siquiera entra. Y por eso Jesús dice, hay que ser necio para sabiendo que lo que es correcto y uno decirle, no, yo sé más que Dios. Bueno, entonces pagan las consecuencias. Israel pagó las consecuencias. Pagó las consecuencias y tardó tiempo porque miren que Dios mandó profetas. Miqueas mandó a Amós, mandó a Oseas. Vimos también a Jonás. O sea, hubo muchos profetas antes que Miqueas. Y trajeron que la palabra de Dios no lo hagan. Y el pueblo como quiera eligió no hacerle caso al Señor. Miren el versículo 6 al 8. Y siempre me gusta mucho esa parte porque
Quiero que sepan uno de los primeros, yo creo que la primera vez que prediqué, como predicador, utilicé estos pasajes. Dice el versículo 6 del capítulo 6 de Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? 7. ¿Se agrada a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y ahora el profeta trae palabra diciendo cómo es la mejor manera de presentarnos a Dios. Y mire, lo primero que dice el Señor del versículo 6 y 7 es que olvidémonos de toda esa actividad cultica, de toda esa programación que se hace en la iglesia, de todos esos rituales, de todo ese sacrificio que podía hacerse. Inclusive menciona aquí entregar que el primogénito, matar a su hijo mayor, que era de costumbre en aquellos tiempos, en aquella época. Lo sabemos porque Abraham, por eso no se le hacía tan difícil llevar a Isaac y sacrificarlo, porque era una costumbre en aquella época y muchos años después. Lo vimos también en varios reyes de Israel, que también que fueron hasta capaces de matar a su primogénito, dándolo que en sacrificio a otros dioses, por supuesto, no era Jehová. Y dice aquí el profeta del 6 y 7, nada agradable, nada de eso agradable. Podrían matar millares de carneros, podrían matar mucho aceite, pudieran tener todo lo más perfecto en un culto a Dios. Se fija, en un servicio a Dios. Podemos traer todo, hacer tantas cosas. Noten que todo esto, lo que se menciona aquí, tiene algo muy en común y muy peculiar, que es, todo es exterior. Nada es en el corazón, nada sale de adentro. Todo es apariencia de que son muy religiosos o muy piadosos, hoy diríamos muy cristianos, porque hay que ver cómo ese hermano levanta la mano y cómo goza, hay que ver cómo ese dice los amén, hay que ver cómo ese hermano trabaja y canta en la iglesia, hay que ver cómo da las clases, dice, podemos hacer muchas cosas, podemos aparentar que estamos llevando una vida muy piadosa, llevando una vida muy espiritual. Hermanos, yo siempre he dicho que los Óscares se dan a las personas equivocadas. Los mejores actores somos todos nosotros en nuestro diario vivir. El ser humano, yo creo que tiene un gen, eso me lo estoy inventando yo, tiene un gen, ¿para qué? Que codifica cómo aparentar la felicidad cuando no la hay, cómo aparentar abundancia cuando no la hay, cómo aparentar lo que no soy, lo que no tengo. Y somos todos especialistas. Versículos 6 y 7 se refiere a qué, repito, todo lo exterior. Y el profeta dice el versículo 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué pide Dios de nosotros? Solamente, miren, Dios es simple. Dios no va a una lista grande, no. Nosotros ponemos una lista enorme. Nuestra lista es larga de lo que pensamos que es lo que pide Dios. Miren lo que pide Dios. Solamente hacer justicia. Que procuremos siempre el bien de los demás de una manera que justa. Que procuremos hacer justicia con todo el mundo. Hermanos, hacer justicia con la gente no es otra cosa que evitar hacerle daño a los demás. ¿Y cómo yo evito hacerle daño a los demás? Bueno, porque no le voy a hacer a otros lo que a mí tampoco me gusta que me hagan. Lo que yo siento que me ofende, lo que a todo aquello que me hace, que produce daño en mí, pues se supone, si yo soy una persona justa, tampoco lo voy a hacérselo a los demás, a otras personas. ¿Se fijan por dónde voy? Aquí está el segundo y grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le vas a hacer al otro lo que a ti no te gusta que te hagan. Eso es que hacer justicia. Y sobre todo en este pueblo, cuando vimos en Amós, también vimos en Osea, aunque cada uno trajo más bien la inmoralidad que había tanto en la política o en lo legal, como también la inmoralidad que había religiosa. Y aquí vemos tanto la inmoralidad que había en lo político, en lo económico, en la sociedad. La inmoral, ¿se acuerdan cómo robaban a los pobres, cómo oprimían a los pobres? Haz justicia. Procura el bienestar de otros. Dale a cada uno lo justo, lo que a ti también te gustaría recibir. Segundo, amar misericordia. Amarlos. Tener compasión de ellos. Ponerte en los zapatos de ellos. Y amar el poder que
tener compasión a otros, o sea, que te mueva el poder que ayudar a otros, en entenderlos, en darle un abrazo a uno, exhortarles, aconsejarles, amar misericordia, velar por los demás. Pero eso sale ¿de qué? Eso sale del corazón. Como también que hacer justicia sale del corazón. Eso no se puede aparentar. Y dice, y humillarte ante tu Dios. Reconocer que necesitamos a Dios los domingos. Perdone. Es más, reconocer que necesitamos a Dios por lo menos los miércoles y los domingos. Porque los miércoles vamos también a la iglesia, ¿se acuerdan? Así que por lo menos los miércoles y domingos reconocemos que necesitamos a Dios. Mentira, hermano. Reconocer que necesito a Dios 24 horas los 7 días de la semana hasta el mismísimo momento antes que partamos con Él. Necesitamos de Dios. Recuerden que estamos en quiebra espiritualmente hablando. Sí, y seguimos en quiebra. Aquellos que piensen que ya salieron de la quiebra espiritual son los soberbios, que ya se creen que ya se sientan casi al lado de Dios. Si Jesús está a la derecha, ellos piensan que están sentados a la izquierda. Esos son los embusteros y mentirosos que hay allá afuera. No, seguimos en quiebra espiritual. Humillarte ante tu Dios es reconocerle a Él en todos nuestros caminos. Todas las decisiones que vayamos a tomar, todo camino que vayamos a emprender, todo hay que ponerlo en las manos de Dios, preguntarle a Él y depender de Él. Y reconocerle a Él y reconocer a Dios que de Él viene todo lo que tenemos. Inclusive viene lo más importante en estos días. Viene la salvación que es en Cristo Jesús. Él nos ha dado salvación a través de su Hijo. Eso es todo. 3 simples cosas. Eso es lo que pide Dios. No Israel. También lo pide hoy día el Señor. Eso es cuando venimos a Jesús. ¿Qué espera Jesús? Que guardemos su palabra. Que permanezcamos en Él. ¿Y qué? Y que su palabra permanezca en nosotros. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si quiere conocer un poco más de eso, de esa pasaje de Juan 15, esté pendiente y vaya al culto hoy a las 11:15. Bien, hermanos, Miqueas lo que dice más adelante es, comienza entonces a preguntar que si va a seguir que esa injusticia, esa inmoralidad en el pueblo. Eso lo continúa del versículo 10 en adelante y vuelve otra vez a recordar las profecías que trajeron los profetas Amós y Osea, todo lo malo que ocurría en ese pueblo. No voy a entrar en detalle en ello, pero sí es como una manera que vuelve Dios a recordarle por todo lo malo que han hecho. Por eso es que viene todo este castigo sobre ustedes. Capítulo 7, ya para terminar entonces con Miqueas, dice así la siguiente manera. En el versículo del 2 al 7, voy a leer, del 1 al 7, capítulo 7 de Miqueas. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso en de la tierra, y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma su red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y en grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Vuelve ahora el profeta a recordar todo el mal, la degradación tanto espiritual, moral, política, social, de todos los aspectos que había en Israel. Vuelve a recordar, estos versículos tienen mucho enlace con las profecías de Amós y Oseas. Así que recordando todo el mal que ha hecho Israel. Y dice el versículo 5 al 7, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, ni de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios de mí oirá. El Dios mío me oirá. Aquí, profeta no está trayendo una profecía de destrucción. Está declarando y otra vez sigue describiendo la situación de Israel. En estos versículos 5 y 6, parece como que el profeta está hablando, dice, ¿sabes qué? Esto está malo, esto está tan malo, que ya esto no se puede ni confiar en nadie, y ya todo esto que dice
el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. O sea, es como describirse cómo está esta situación, cómo está esta sociedad. Es como si estuviésemos hablando hoy, el 1 de agosto del 2021, y estamos mirando un periódico, la prensa o un telediario, y vemos cómo está la situación en el mundo. Esto está perdido. Ya esto está. ¿Qué más podemos esperar? Hay un caos. El mundo está patas arriba, como decimos. El mundo está completamente cada vez más lejos de Dios. ¿Qué podemos hacer? Miren lo que dice el profeta. Eso es él. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Igual que nosotros hoy día. ¿Qué podemos hacer en estos días? Es confiar en Jesucristo, seguir confiando en el Señor a través de Cristo, seguir esperando en el Señor, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Fíjense, hermanos, que esto pasó casi ya unos 2700 años atrás. No está muy lejos de lo que vimos hoy día. La diferencia hoy día es que Miqueas en aquella época no tenía internet ni celular, ni tenía la luz eléctrica, y vestían de una forma diferente, ni existían los aviones, ni los carros, ni nada de eso. Pero es que la manera de actuar de la humanidad, la manera de actuar el hombre contra Dios es la misma. Y sobre todo, aquí es un pueblo que había escuchado la palabra de Dios misma. Y esto debe traer un poco de temor, y digo temor en el sentido de que también esto se puede y se aplica a la iglesia hoy día, que muchas iglesias se han ensorbecido de manera que piensan que lo saben ya todo. Creen que saben más que el mismo Jesús, creen que saben más que la misma Biblia. Hay muchos disque cristianos o gente que se llaman cristianos, que se han inventado su propia manera de vivir, que no siguen la palabra de Dios. Y están viviendo de una manera tan lejos de Dios como el mundo que no tiene a Cristo, de igualita manera. Entonces, ¿qué hacemos? Y uno dice, hermano, ¿qué hacemos? Miren todas las cosas, tonterías que dicen por internet, cuánta gente habla en el nombre de Dios, cuánto dicen conocer a Cristo, cuánto engaño, cuánta mentira, cómo le gusta a la humanidad seguir la mentira, creer en la mentira. ¿Qué podemos hacer? Como el profeta, sigamos mirando a Dios. Dios es fiel. Esta palabra es verdadera, es leal, porque Dios lo cumple. Dios es fiel. Dios va a estar con su pueblo. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a proveer todo lo necesario. Pero más aún que todo eso, Dios nos tiene en sus manos santas y perfectas. Y de ahí nadie nos va a arrebatar de su mano, porque Jesús mismo nos lo dice. Y si Jesús lo dice, es porque así es. Tenemos que descansar en Jesucristo, no en mi propia inteligencia o en mi propio saber o en mi experiencia. Debo descansar en que Dios es el Dios de mi salvación, que Jesucristo es mi Salvador. Y eso es lo que el profeta decide hacer. Ante esa vista que deprime, que frustra a uno, el profeta dice, pero no me voy a deprimir, no voy a dejar que me deprima, porque mi Dios vive y Él es mi Salvador. Es como Job, mi Redentor vive. Y hoy podemos decir, nuestro Salvador Jesucristo está muy vivo y Él que da la pelea por nosotros. Sigamos confiando en el Señor. Pero hay que confiar en el Señor, pero mientras confiemos en el Señor, hay una misión que llevar a cabo. Y es anunciarle a la gente, como decía el Miqueas. Miqueas seguía anunciando, hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios. Viene un castigo sobre ustedes. Viene juicio un día para esta tierra. Jesús viene por segunda vez. No viene a morir otra vez, no. Viene ahora a traer juicio. Pero hay que anunciarle al mundo que Jesucristo es la solución, es la única solución. No es una solución, no. Eso es un error. Él es la única solución. Es más, Él es la única y la verdadera solución, porque todo lo demás no son soluciones. Todo lo demás es mentiras del diablo para hacer para llevar a la gente más al mismo infierno. Bien, entonces vuelve otra vez el profeta a los siguientes versículos a recordar un poco acerca del castigo que le viene y todo. Pero queremos terminar con el versículo 18 al 20. Miren cómo termina Miqueas. Luego de toda esta pasaje donde él predice el futuro, predice el castigo que viene para Judá, miren cómo termina Miqueas. Algo parecido como acabamos de ver, como alabando al Señor. Dice el versículo 18, capítulo 7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Ahora empieza a pensar Miqueas, la verdad que no hay un Dios como tú. Ese es el nombre de Miqueas, lo que significa, no hay Dios como Jehová.
O sea, ¿qué Dios como Jehová? ¿No? Y él vuelve a hablar de su propio nombre. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Salvador como Jesucristo? A pesar de las maldades y los malos que hemos sido y somos, todavía Él que es digno de venir y se acerca a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Te doy otra oportunidad. Yo soy capaz, el Señor nos perdona nuestros pecados. Viviendo sabiendo nosotros cómo hemos vivido, y aún así Jesús extendió su mano y nos sacó que de ese pozo cenagoso, del fango. Jesús ensució sus manos para sacarnos a nosotros. ¿Se fija lo que hizo por cada uno de ustedes que han creído en Jesucristo? Él se ensució las manos. No piensen que Él vino con su mano limpia y mandó a otro. No, no, Él mismo nos levantó. Él no le importó ensuciarse. Es como el padre cuando abrazó a su hijo en la parábola del hijo pródigo. No le importó que su hijo que apestara, estuviese sucio. Él lo abrazó y lo besó. Así hace Jesús con nosotros. Ese es nuestro Señor y Salvador. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como Cristo? Que a pesar de cómo somos, podemos volver a Él. Él nos escucha. Y si tenemos un corazón contrito y humillado, dice la Biblia que Él que no desprecia ese corazón. Porque si nos arrepentimos de corazón, Él nos vuelve a recibir como sus hijos. Miren lo que dice. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La misericordia de Dios, aunque son nuevas cada mañana y es eterna. Su misericordia nunca se agota. Volvamos al Señor. Es tiempo de regresar a Jesucristo. Hay muchos que han escuchado estas clases, los mensajes, no sé, hay muchas personas que yo sé que conozco que han escuchado el Evangelio de Jesús. Saben muy bien Juan 3:16, conocen el plan de Dios, pero han vivido todos estos años que es lejos de esa palabra. Permita a Dios que estas clases y cada vez que puedan conectarse, puedan reflexionar y que esas palabras que un día escucharon comiencen ahora a dar fruto en sus vidas y vuelvan a Jesucristo. Permita a Dios que no puedan dormir tranquilos por la noche. No me echen la culpa, yo siempre digo lo mismo. Sí, que les quite el sueño, la inquietud de saber que yo una vez conocí de esa palabra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho con ella? Nada. No te lamentes por ella. Regresa a Cristo. Reconcíliate con tu Salvador. Eso es lo que hay que sumar. Eso es lo que quiere el Señor. Dios es grande en misericordia y su misericordia es eterna. No hay un Dios como nuestro Dios que perdona el pecado de su pueblo. Dice 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Promesa de Dios. Cuando te perdona a ti y a mí, Él toma los pecados y los tira a la mar. Miren, los más, diría yo, que se pasan recordando nuestros pecados, casi siempre somos nosotros mismos, si no la otra gente. Y Dios los coge y los tira al mar y no se acuerda más de ellos. Y nosotros se pasa que a cada rato vamos allá al mar y tiramos que la red y a sacarlo para afuera y queremos sacarlo del mar. Y Dios los tiró en el mar y nosotros vamos a pescarlo porque queremos otra vez recordarlo. No, hermano, hagamos como Dios. No olvidemos ya todo nuestro pasado. Es emprender una nueva vida con Jesucristo. Y no dejes que ese pasado pecaminoso te esté aguantando y evite que tú te sigas caminando al frente con el Señor. Si Dios ya los perdonó y le echó a la mar y nunca más se acuerda de ellos, tenlo por seguro, Dios no se va a acordar de ellos. Comienza a llevar una vida nueva en Jesucristo y no vayas otra vez a tratar de sacarlos del mar. Ya Dios que los arrojó y allí se quedan. Y terminaba el versículo 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Lo que quiere decir aquí el profeta es que nuestro Dios, es un Dios de pactos, es un Dios fiel a sus promesas, es un Dios fiel que cumple todo lo que Él dice que Él va a hacer. Eso es lo que quiere decir el profeta. Hoy día lo que dice para nosotros es que nuestro Dios es fiel. Dice primera de Juan que si alguno ha cometido pecado, mira, nuestro Jesús es fiel y justo. Nuestro Dios, Jesús es tan bueno que nos perdona nuestros pecados. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y tenernos que pegadito a Él. Porque lo menos que quiere Él es restar a su pueblo. Él lo que quiere es sumar, añadir más a su reino. No es sacar. Así que vuelve al Señor, regresa al Señor. Nuestro Señor Jesucristo es de mucho y mucho amor. Él es un grande misericordia. Y nos ama tanto que dio su propia vida por ti y por mí y por todo el mundo. Así que Miqueas termina de esa manera.
recordando que nuestro Dios es fiel, que algún día va a traer esos pueblos, ese remanente que queda. Pero hoy día Jesús no es traer un remanente, hoy es que volver a traer esas personas que quizás se han alejado durante el tiempo de la pandemia, quizás personas que a lo mejor nunca estuvieron pisando firme en el Evangelio, quizás volverlo a qué, quizás es tiempo de recordarle otra vez el Evangelio. No está de más darle un repaso al discipulado, o como decíamos yo en Boston, que tenemos una clase que se llamaba Basic Training. Unas veces lo escuché, y esto salió de hace muchos años, no me acuerdo en qué equipo que perdió un Super Bowl, hace ya casi mucho más de 20 años, porque fue en Boston. Y recuerdo que este entrenador lo que dijo fue, después que había ganado casi toda la temporada, su último juego lo pierde, y de qué manera lo perdió, cometiendo unos errores tan, que él decía, tan básicos. ¿Qué pasó a esta gente? Bueno, quizás pensaron que habían ganado todo, pensaron que nadie nos va a ganar, confiaron mucho en sí mismos y le preguntaron en una entrevista, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, pues vamos a tener que ir nuevamente a Basic Training, porque fallaron en cosas que se supone que ya las sepan y no sé, como que se les olvidó en el día de hoy. Pues es tiempo de recordarlas otra vez. Es tiempo de recordarle quizás a muchos hermanos en dónde están ellos hoy en Cristo Jesús. Quizás, repito, no está nada de mal recordarles que un discipulado, volver a pasar por las 7 o 12 lecciones, no está nada de mal. Repasemos el discipulado, repasemos otra vez lo básico del Evangelio. Quizás nunca lo entendieron muy bien. Por eso, hermanos, hay que ir hoy día y recordarle Jesús. Jesús es amor, Jesús es misericordioso, Jesús es perdonador. Y Jesús vino para salvarnos y darnos vida eterna. Pero es necesario que creamos en Él, que estemos en Él y que sus palabras también permanezcan en nosotros. Ayudemos a otros a que muchas personas puedan seguir permaneciendo en este Dios. Que andemos con el Señor. Como decía las tres cosas, la tercera cosa, que estemos humillados ante Dios todo el tiempo, reconociéndole a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hermanos, que Dios los bendiga mucho, que pasen una linda tarde. Los espero por la iglesia. Recuerden, el domingo que viene estemos orando. Cuídense mucho. Usen la mascarilla, por favor, desde la nariz. Y recuerden, hermanos, también la semana que viene, vaya por la iglesia. Yo sé que están los numeritos, está un poco temoroso. Bueno, pues mire, es bien sencillo. Póngase la mascarilla. No abrace a nadie, no bese a nadie, no se acerque a nadie. Mantenga de su distancia. Como he dicho muchas veces, la salvación es individual, su salud también es individual. Depende de la decisión que usted tome. No se sienta mal si algún hermano no le quiere saludar de cerca. No, ese hermano lo hace porque le ama. No quiere que quizás pasar del virus o no se sienta mal si él dice, no sé si tú lo tienes o no. No nos sintamos mal. Eso es también amor los unos por los otros, el cuidarnos de esta manera. Que Dios me los bendiga, que pasen una linda semana y ya la semana que viene estaremos nuevamente confiando en el Señor presencialmente en la iglesia y les recuerdo, sí, lo voy a grabar para ponerlas luego en la red social para que nos puedan ver. ¿Ven? Que Dios me los bendiga mucho. Bye bye.